Le doy gracias a Dios por un día más, una oportunidad más de poder escuchar el Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Estoy contento porque hoy es un día muy especial, así que Dios les bendiga a todos los padres, muchas bendiciones sobre sus hogares, sobre sus familias. Que Dios les bendiga grandemente en esta preciosa mañana. Vamos a continuar con el estudio de Apocalipsis, porque ya estamos en este día por terminar el capítulo 19. Ya hemos hasta hoy 111 mensajes acerca de Apocalipsis. Yo espero que ustedes estén aprendiendo mucho y que les sea de mucha bendición la palabra de Dios. Abran sus Biblias antes de que tomen sus asientos y vamos a leer Apocalipsis 19 del versículo 17 al versículo 21. Y dice de esta manera: y vi un ángel que estaba en el sol y clamó con gran voz, diciendo a todas las aves que volaban por medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena del Señor. Vamos en esta ocasión a llamarle a esta enseñanza la cena o la gran cena de nuestro Dios. Vamos a ver qué cena tan tremenda, tan terrible. Para que comáis carnes de reyes, de capitanes, de fuertes, carnes de caballo y de los que están sentados sobre ellos, sus jinetes, carnes de todos, libres, siervos, de pequeños y de grandes. Y vi la bestia y los reyes de la tierra y sus ejércitos congregados para hacer guerra contra el que estaba sentado sobre el caballo blanco y contra su ejército. Y la bestia fue presa, y con ella el falso profeta que había hecho señales delante de ella, con las cuales había engañado a los que tomaron la señal de la bestia y que habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego ardiendo en azufre, y los otros fueron muertos con la espada que salía de la boca del que estaba sentado sobre el caballo, y todas las aves se llenaron, se hartaron de las carnes de ellos. Vamos en esta ocasión a hablar de la gran cena de nuestro Dios. Tomen sus lugares y apriétense el cinturón de seguridad, porque vamos a hablar un tema muy difícil, pero que es bíblico y lo vamos a comprobar. La Biblia es la única que se interpreta sola, no es de particular interpretación. La Biblia no es de particular interpretación, sino que la Biblia se interpreta sola. Juan 5:39 dice claramente: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, dijo Jesús. Escudriñar no es lo mismo que leer. Así que escudriñar es sacar los temas a flote, haciendo un rompecabezas para que de ahí surja un tema con la verdad. Y aquí, se nos describe la última y la gran batalla de la humanidad en contra de Dios y de su pueblo. A diferencia de este acontecimiento con la venida o con el rapto de la iglesia, con la venida de Cristo por su iglesia, a diferencia del rapto de la iglesia, Cristo no viene a la tierra cuando viene por su iglesia, sino que la Biblia nos dice que la iglesia es arrebatada
y se encuentra con el Señor fuera del mundo, en los aires, de acuerdo a lo que describe la Biblia. Entonces, a diferencia de este acontecimiento, vemos que esta es precisamente, en este capítulo es donde se nos describe la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, algo que ya estudiamos anteriormente. Si ustedes quieren oír más, pues vayan a YouTube o a Facebook, Iglesia Cristiana Divino Redentor, y ahí ustedes van a encontrar todos los temas que hemos llevado a cabo acerca del libro de Apocalipsis. Y también a través de la radio Estéreo Voz del Alfarero, donde quiera que estén. Tengo entendido que estamos teniendo un gran alcance, estamos saliendo fuera de estas cuatro paredes, donde quiera que estén. Dios les bendiga desde este lugar, ¿verdad? Gracias a Dios, a Él sea la gloria. El salmista David, 1000 años antes de que se escribiera el libro de Apocalipsis, y todo por lo cual el ser humano no quiere, vemos en lo que dice David, no le gusta ser gobernado por nadie. En el capítulo 2 del libro de Salmos dice: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos y piensan vanidad? ¿Por qué se amontonan las gentes pensando vanidad? Estarán los reyes de la tierra y los príncipes juntos y consultarán unidos contra Dios y contra su ungido, diciendo: rompamos las coyundas, o lo que nos une a Dios, rompamos con Dios y echemos de nosotros sus cuerdas. Aquí notamos claramente una rebeldía en contra de Dios. Rompamos sus ligaduras. Es precisamente en la segunda venida de Cristo donde Él va a intervenir para poder detener la locura del pecado. Dice en el versículo 4: el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Entonces hablará a ellos en su furor y los va a turbar con su ira. Básicamente, el salmista David, 1000 años antes de que viniera Jesús, y ya si nosotros hacemos un cálculo, son ya más de 3000 años hasta hoy que el salmista había visto esta rebelión en contra de Dios. Vamos a ir describiendo pausadamente de qué se trata esta rebelión contra Dios. Y si el salmista habló tanto tiempo antes lo que Juan escribió en Apocalipsis 19, eso significa que vamos a poder tener la suficiente capacidad, la suficiente forma escritural de describir esta batalla. Dice en los versículos 17 y 18 de Apocalipsis 19 que Juan vio un ángel que estaba parado en el sol y estaba allí sin quemarse, invitando a las aves en medio del cielo que vinieran para congregarse a la gran cena del Señor. Los estaba, llamando para que saciaran su hambre con carne de reyes, con pura sangre azul, de capitanes, de fuertes, de carne de caballos junto con sus jinetes, todos los libres siervos pequeños y grandes. Esta cena, como podemos ver, será totalmente diferente a la cena de las bodas del Cordero, porque hay quienes confunden esta gran cena a la que están siendo convocadas todas las aves de rapiña con la cena de las bodas del Cordero, porque esta cena es para la iglesia, para los redimidos,
para los creyentes, para su iglesia. Vemos que es una cena totalmente distinta, diferente, porque de acuerdo a la Biblia será el tiempo más terrible de la historia humana. Y la razón es porque Cristo va a destruir todos los ejércitos del mundo. Escúchenme ustedes, todos los ejércitos del mundo. Y será esta batalla, de acuerdo a la Biblia, en un lugar geográfico y específico, en el Valle de Megido, que también es conocido como el Valle de Josafat. Estos versículos reflejan el holocausto espeluznante que no tendrá paralelo en la historia de la humanidad. No se ha visto algo similar, algo semejante. Más que una batalla, es en realidad una ejecución de los juicios de Dios para terminar de una vez por todas con el pecado, para terminar con toda la rebeldía en contra de Dios, que desde que el hombre se rebeló contra Dios se ha mantenido en ese posesionamiento, a pesar de que Jesucristo vino a hacer la diferencia, a cambiarnos. El hombre no quiere cambiar, quiere seguir peleando, guerreando en contra de Dios. Después de haber Dios dado el regalo más precioso que nos ha dado, que es la salvación, aún así la indiferencia del hombre es muy notable, y esto Dios tiene que juzgarlo. Dios tiene que juzgar el pecado. Entonces, más que una batalla, decíamos, es la ejecución del juicio de Dios, en la que todos los rebeldes restantes, los que queden para ese tiempo, serán sometidos a muerte, nada más y nada menos que por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos al libro de Ezequiel, capítulo 37, para poder darle a esta enseñanza el fundamento bíblico necesario para que podamos comprenderlo en este día. Vamos a leer Ezequiel 39, 17 para mirar otros testigos que hablan de este acontecimiento que sin lugar a dudas será muy relevante en la historia humana. Dice en el versículo 17: y tú, hijo de hombre, así ha dicho el Señor Jehová, di a las aves y a todo volátil y a toda bestia y a todo lo que tiene que ver con las bestias del campo, decidles: juntaos y venid, reuníos de todas las partes a mi víctima que os sacrifico, un sacrificio grande sobre los montes de Israel, y comeréis carne y beberéis sangre. Comeréis carne de fuertes, beberéis sangre de príncipes de la tierra, de carneros, de corderos, de machos cabríos, de bueyes, de toros engordados, todos en Basán. Y comeréis gordura hasta hartaros, y beberéis hasta que os embriaguéis de sangre, de mi sacrificio que yo os sacrifiqué. Y os hartaré sobre mi mesa de caballos, de caballeros fuertes y de todos los hombres de guerra, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Escuchen ustedes la orden. La orden divina hace que las aves de carroña, los animales carnívoros consuman la carne de los caídos, como se describe en esta porción del libro de Apocalipsis donde estamos en esta tarde. Y Dios aquí presenta un banquete con las imágenes de una comida preparada con sacrificios de guerreros que cayeron muertos. En el versículo 19 de esta porción del libro de Ezequiel, pero en el versículo
19 dice que aquí está precisamente donde se describe la manera simbólica como si fueran carneros y otros animales que Dios los empleaba para los sacrificios en el Antiguo Testamento, en el tabernáculo donde eran sacrificados. Y en el momento en que la iglesia es arrebatada o sacada de esta tierra, de acuerdo a la Biblia, inmediatamente cae sobre el mundo la ira de Dios, que se conoce como el día del Señor o la ira de Dios. Porque de acuerdo a Tesalonicenses 2:9, no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación, salud, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios nos promete que no está la iglesia puesta para que esté bajo su ira. Antes, al contrario, Dios nos libra de la ira en el momento perfecto, en el momento justo, cuando Él viene por su iglesia, cuando viene a sacar la iglesia de esta tierra, de acuerdo a lo que nos describe Tesalonicenses 4, donde dice que el mismo Señor, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que estemos vivos el día del arrebatamiento de la iglesia, seremos transformados sin adelantarnos a los que están durmiendo, y entonces nos encontraremos con el Señor en el aire para así estar eternamente a su lado. Y cuando esto sucede, comienza la ira de Dios a derramarse sobre esta tierra. ¿Quién no va a querer irse en el rapto de la iglesia? Sería un insensato el que no quiera. Porque la ira de Dios comienza inmediatamente después de este acontecimiento, de acuerdo a lo que dijo el profeta Daniel y lo que Jesucristo mismo mencionó en Mateo 24:15. En el versículo 19 de Apocalipsis, donde estamos, encontramos que dice que se van a reunir en un lugar geográfico específico, de acuerdo a lo que nos revela la Biblia, para pelear contra aquel, escuchen ustedes, que estaba sentado sobre el caballo blanco. ¿Quién era? Ya lo estudiamos detenidamente en unos versículos más atrás. Decíamos que el que viene sentado en este caballo blanco, que simboliza símbolo de victoria, es precisamente contra quien estos ejércitos se van a reunir en el valle de Josafat, en el valle de Megido, para pelear contra Dios. Imagínense ustedes, por eso dice el salmista, que Dios se va a reír de ellos. Es como si te pusieran una hormiga a querer derrotarte. ¿Qué trae esta hormiga? Y nomás dice así, ya se acabó la hormiga. Es lo que Dios va a hacer precisamente en esta gran batalla, donde se va a llevar a cabo una gran cena para buitres y para todo animal que vuela. No sé si los tigres y los leones también van a disfrutar de esta comida, no lo sé, pero al parecer, por lo menos notamos que todas las aves carroñeras se van a deleitar con las carnes de príncipes, con carnes de caballos y con sus jinetes. Precisamente esta es la idea: levantarse en contra del que está montado sobre el caballo blanco y contra su ejército. ¿Quién es ese ejército? Pues óiganme, la iglesia. La pregunta aquí es: ¿cómo es posible que tantos ejércitos puedan reunirse en un lugar? Cualquiera diría, ¿cómo puede suceder esto? Si a través de la historia, nunca a través de la historia han podido reunirse todos los ejércitos del mundo, a excepción solamente de la guerra del Golfo, que solamente se unieron 23 naciones. Pero aquí estamos hablando que se van a reunir todos los ejércitos del mundo. Esto es algo que jamás ha sido visto. Pero la pregunta es, ¿quién los reúne? Vamos a la Biblia.
porque dijimos que vamos a encontrar las respuestas en la Biblia, porque no es de particular interpretación la palabra de Dios. Apocalipsis 16, vamos a leer desde el versículo 12 en adelante y vamos a ver quién es el que reúne a estos ejércitos en ese lugar. Comienza diciendo el versículo 12: y el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de él se secó. Escuchen, para que fuera preparado el camino de los reyes del oriente, los chinos, o sea, todo lo que tiene que ver precisamente donde están esos países asiáticos. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, porque son espíritus de demonios que hacen señales para ir ¿a dónde? A los reyes de la tierra de todo el mundo. Escuchen ustedes, para congregarlos o para juntarlos para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Quiere decir entonces que cuando entendemos realmente esto, nos damos cuenta de dónde es que surge esta idea de reunirse para pelear contra Dios. Naturalmente, no es una idea directamente de Dios, aunque es una profecía y un plan de Dios, pero es el adversario el que hace esta reunión. Versículo 15, he aquí yo vengo pronto como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus vestiduras para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los congregó, escuchen ustedes, en un lugar geográfico y específico, en el lugar que en hebreo se llama Armagedón, o el Valle de Megido, que es precisamente el área donde estaban las caballerizas del rey Salomón. Un valle impresionante. Dios me concedió ir a conocer ese lugar. Entonces, estos que hacían, milagros sobrenaturales, que estaban precisamente diseñados para engañar. Por eso es que hay tantas personas que se guían por los milagros que dejan de creer en la Biblia. Y miraste lo impresionante lo que hizo Dios, levantó a ese muerto o a ese paralítico. Pero quiero decirles que los milagros no es la evidencia de que tú realmente estás viviendo en la fe. Vivir en la fe significa caminar sin ver, creer a lo que Dios ha dicho, como lo hizo Abraham. Dice que salió de su tierra y de su parentela sin saber a dónde iba, simplemente le iba creyendo a Dios. Todo este tipo de milagros son precisamente que es un diseño que el enemigo ha querido establecer para engañar, única y exclusivamente para engañar. Pero vemos que a los gobernantes del mundo y a todos aquellos que invaden esta área geográfica de la tierra de Israel, notamos que su capacidad de engaño es tan grande que estos espíritus inmundos pueden inducir a todos los reyes, a todos los gobernantes de la tierra para que hagan este viaje a pesar de la sequía, a pesar del calor tan intenso que va a estar en ese momento, y a pesar de estar de alguna forma sufriendo algunos tipos de infecciones dolorosas por causa de las plagas anteriores que Dios envía sobre la tierra. Si nosotros describimos esto es porque queremos tener una claridad acerca de este acontecimiento y ir delineando perfectamente lo que la Biblia nos enseña acerca del futuro. Tenemos que conocer esto para que nos apercibamos. No creas que el mundo va a ser siempre como está ahorita. Repentinamente viene el cambio radical y comienza inmediatamente Dios a enviar juicio sobre la tierra. Todo esto tiene que cambiar. Dios nos está advirtiendo la importancia que tiene creerle a Él a pesar de lo que esté sucediendo en el mundo. Y no solamente
los va a confederar del oriente, sino de todo el mundo. Comienzan a congregarse en este lugar específico para la batalla final y culminante de la historia humana. Aquí encontramos verdaderamente que Dios tiene que juzgar el pecado, tiene que juzgar la rebelión en contra de Él. Ya entendimos que se congregan intencionalmente porque saben perfectamente que Cristo va a regresar, va a venir a establecer su reino milenial y quieren impedirlo, porque Satanás, como sabemos, Dios le entregó este reino en la tierra y se cree dueño y cree que va siempre a poder mantenerse como rey, porque no va a ser así. Dios viene a establecer su reino milenial, a hacerlo a un lado y que nosotros podamos estar en esta tierra gobernando por 1000 años. 1000 años de entrenamiento para aprender a gobernar en la nueva tierra que Dios nos va a entregar para que reinemos. Esto es maravilloso. Pero Dios tiene que llevar a cabo este conflicto para, por fin, de una manera contundente, de una manera singular, acabar con la historia humana y es algo notable, sin utilizar las bombas de destrucción masiva. ¿Cuál será la razón por la que vamos a echarle una bomba atómica porque es más poderosa que las armas? La idea es que no quieren destruir esa tierra. Todos los ejércitos y todos los reyes y todos los gobernantes están centrados en la tierra de Israel, porque es una tierra rica, y sobre todo lo que es el área del Mar Muerto. Entonces, la idea quizás del adversario es no utilizar bombas atómicas, no utilizar armas o armamento de destrucción masivo para preservar esa tierra. ¿Por qué? Porque lo único que le interesa a Satanás es destruir, gobernar. Pero escuchen, cuando nosotros entendemos esto, de acuerdo a lo que dice Apocalipsis 17, versículo 12, nos damos cuenta exactamente esa intención, donde dice que estos reyes, estos 10 reyes, esta confederación de 10 reyes, dice Juan, no han recibido todavía aún reino ni poder, pero tomarán potencia por una hora como reyes con la bestia o con el anticristo. O sea, esta confederación de 10 reyes o los 10 dedos de la estatua de Nabucodonosor, que nos habla de la mezcla del barro y el hierro, significa que 5 países europeos y 5 países del oriente se unen para poder, según ellos, llevar a cabo esta obra maestra y acabar con Dios de una vez por todas, y entonces sí poder hacer lo que querramos en este mundo. Porque esa es siempre la tendencia del hombre, hacer lo que yo quiera. Yo soy quien soy y no me parezco a nadie. Y nadie tiene que gobernar mi vida y nadie, no, tienes que entender que el juicio de Dios tiene que venir. ¿Dónde estamos? Apocalipsis 17, ya me perdí, 17:12, donde estamos viendo este acontecimiento. Tomarán poder o potencia una hora como reyes con la bestia. Estos tienen un consejo y darán su poder y su potencia, su autoridad a la bestia. Y el versículo 14, ellos pelearán, escuchen ustedes, contra el Cordero, y el Cordero los vencerá como quien vence un hormiga. Porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él, la iglesia de Jesucristo, son llamados, fieles, elegidos y fieles. Ahí es donde está la gran diferencia. Por eso cuando nosotros venimos a la Biblia, tenemos que entender la profecía, porque si no entiendes profecía, como cristiano estás amolado, no sabes ni para dónde vas.
Perdón por lo de amolado, pero es la verdad. Es muy posible y tenemos que nosotros estar de acuerdo a que tanto Daniel como Cristo como Juan en los evangelios notamos, por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 13 versículo 5, Apocalipsis 11:2, que esto que se está planeando es simplemente porque el enemigo solamente tiene 3 años y medio para actuar. Tiene solamente 3 años y medio, no más tiempo. O sea, esto sucede precisamente a la mitad de la semana, cuando dice Daniel 9:27, que a la mitad de la semana el anticristo hace cesar los sacrificios. Mateo 24:15, Jesús dijo que este acontecimiento iba a suceder exactamente cuando este acontecimiento es llamado en la Biblia la abominación desoladora. Cuando paran los sacrificios, cuando comienza a ofrecer cerdos en el altar de Dios, cuando es hollado el altar de Dios, hollada la ciudad, Apocalipsis 11:2, eso significa que solamente quedan 3 años y medio para que todo esto acontezca. Pero tenemos que recordar que nosotros ya no estamos aquí. La iglesia de Cristo ya no está en la tierra, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación, salud por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Dios, gracias a Dios. En el libro de Joel capítulo 3 vamos a otro testigo más que nos habla de este acontecimiento, para que tengamos una claridad más profunda acerca de lo que es esta profecía de la que estamos hablando. Joel capítulo 3 versículo 11, donde dice de esta manera: juntaos y venid, gente de todos los alrededores, o de todo alrededor, y congregaos, haz venir allí, oh Jehová, tus fuertes. Las gentes se despiertan y suban al valle de ¿dónde? De Josafat, al valle de Megido, al lugar donde se vaya a llevar a cabo la batalla de Armagedón, para que allí me sentaré para juzgar a todas las gentes de alrededor. Echad la hoz, porque la mies está ya madura. Venid, descended, porque el lagar está lleno, rebosan las lagaretas, porque mucha es la maldad de ellos. Muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. El sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor, y Jehová bramará desde Sión, y dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra, mas Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. ¿Qué es lo que está diciendo aquí el profeta Joel? Exactamente nos describe lo que sucederá en el tiempo de esta guerra, y después de la guerra, el establecimiento del reino de nuestro Señor Jesucristo en este mundo. Vamos también al libro de Zacarías capítulo 12. Hoy los voy a poner a leer mucho. Capítulo 12 del libro de Zacarías, para poder tener y contextuar exactamente lo que va a suceder. Zacarías capítulo 12, vamos a leer versículo 2, donde dice: he aquí, yo pongo a Jerusalén por vaso de temblor a todos los pueblos de alrededor, cuando estén en el sitio contra Judá y contra Jerusalén. Subrayen: cuando estén en contra de Judá y contra Jerusalén. Y será en aquel día que yo pondré a Jerusalén por piedra pesada, y todos los pueblos, todos los que se cargaren, serán despedazados, bien que todas las gentes de la tierra se juntaran contra ella. He aquí, dice el Señor Jehová, heriré con aturdimiento a todo caballo, y con locura al que en él sube. Mas sobre la casa de Judá abriré mis ojos, y todo caballo
de los pueblos heriré con ceguera, y los capitanes de Judá dirán en su corazón: mi fuerza son los moradores de Jerusalén, en Jehová de los ejércitos su Dios. Aquí es donde podemos ver descrito lo que exactamente Dios va a hacer. En el versículo 9 y 10: y será que en aquel día yo procuraré quebrantar todas las gentes que vinieron contra Jerusalén, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y oración, y mirarán a mí al que traspasaron, y harán llanto sobre él como llanto de unigénito, afligiéndose sobre él como quien se aflige sobre primogénito. ¿Qué es lo que notamos aquí? Que Israel, de acuerdo a el libro de Romanos 9, 10 y 11, será nuevamente injertado en el olivo, y al fin, de acuerdo a la Biblia, Israel será salvo. Dios está utilizando este método para que Israel pueda mirar a su Señor, y de acuerdo a lo que dice Apocalipsis 1, que mirarán al que traspasaron y harán lamentación sobre él. ¿Por qué? Porque Israel, a través de todos los siglos, siempre ha rechazado a Jesús. Y llega el momento en el que Dios trata con ellos para que volteen hacia él. Les envía dos testigos, les envía esta situación de ira de Dios, los acorrala para que volteen hacia él y puedan reconocerlo. Y de acuerdo a Romanos 11, 26, todo Israel será salvo. En Zacarías 14:1, he aquí viene el día, he aquí el día de Jehová viene, y todos sus despojos serán repartidos en medio de ti, porque yo reuniré. ¿Quién es el que realmente lo reúne? Decíamos, esos tres espíritus, pero con el permiso de Dios. No pasa nada sin que el control de Dios esté en todas las cosas. Y dígame usted cuántas veces el adversario ha querido adelantarse para hacer eso, cuando ha levantado a hombres como Hitler, como a Napoleón, como a hombres que han querido apoderarse del mundo, y lo han querido hacer en el tiempo equivocado. Dios tiene su orden y su tiempo, como lo hicieron también en el tiempo de Jesús, cuando querían adelantarse y cuando no era el tiempo. Jesús hasta les dice: excuse me, no es mi tiempo, háganse a un lado, ahí les voy, cuando lo tenían acorralado. ¿Por qué? Porque todo tiene su tiempo. Y a través de la historia vemos cómo han querido levantarse reyes, querer gobernar el mundo, apoderarse de todas las gentes, y esa es precisamente la intención de la bestia: gobernar y hacer que todo el mundo se someta a él. Por eso viene la marca de la bestia en la frente y en la mano, para tener un control absoluto de tu vida, para decidir lo que tú debes de hacer en el mundo. ¿Y qué vas a hacer? ¿Vas a dejar que te marquen? ¿O vas a dejar que Cristo sea el Señor y Rey de tu vida y estar dispuesto aún hasta dar tu vida por Él? Tienes entonces que tener fe y convicciones para poder lograrlo, porque necesitamos fe y confianza en Dios para poder confrontar y enfrentar un mundo que va en contra de la naturaleza de Dios, en contra de la moralidad. Y el mundo es cada día más inmoral. ¿Por qué? Porque no quieren a Dios en su noticia. Y nosotros tenemos que decirle: Señor, ayúdanos, fortalécenos para poder soportar hasta el fin con este ambiente de inmoralidad que se está levantando en contra de Dios. Por eso necesitamos fortalecernos en Dios. Por eso dijo Cristo: el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Y perseverar hasta el fin implica fe, confianza, seguridad en el Dios y Salvador en el que nosotros, como hijos de Dios, hemos creído. ¿Cuántos han creído en Jesús? Todos tenemos que fortalecernos en Dios y esperar el momento de la partida de esta tierra, en el rapto de la iglesia. Aquí notamos claramente que esta batalla que se lleva a cabo es contra la ciudad de Jerusalén. Para el que pensaba que Dios ya había terminado con su ciudad de Jerusalén y con el pueblo de Israel, Dios no ha terminado con ellos. Versículo 3: y saldrá Jehová y peleará con ellos,
o con aquellas gentes como peleó en el día de la batalla. Y afirmará sus pies sobre el monte de los olivos que está frente a Jerusalén, a la parte del oriente. Y el monte de los olivos se partirá por medio de sí hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo una muy grande valle, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el mediodía. Y oiréis al valle de los montes, porque en el valle de los montes habrá hasta Asal. Y oiréis de la manera que oísteis por causa del terremoto. Y la Biblia en Apocalipsis dice que van hasta preferir la muerte, porque no soportan ver al que está sentado sobre el trono. Y les van a decir a las peñas: caed sobre vosotros, porque no soportamos la presencia del Dios Todopoderoso. Pero de acuerdo a la Biblia, la muerte huirá. Van a querer terminar con sus vidas, pero no va a haber muerte. Esta es la guerra final del ser humano, en el que el ser humano, por fin, Dios va a terminar con toda la maldad y con todo el pecado. Por último, versículos 20-21, Apocalipsis 19. Y la bestia fue presa, y con ella el falso profeta que había hecho las señales delante de ella, con las cuales había engañado a los que tomaron, escuchen ustedes, la señal de la bestia. ¿Cuál es la señal? En la mano y en la frente. Y habían adorado su imagen. Hay quienes van a decir: pues yo, en vez de que me maten, que me pongan esa marca, y voy a decirle a la bestia: tú eres mi Dios, al anticristo. Una tendencia muy normal desde el tiempo de los romanos. ¿Y qué va a suceder con aquellos que permitieron que los señalaran? Escuchen, estos van a tener que sufrir las consecuencias. Estos dos, el falso profeta y la bestia, fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego ardiendo en azufre. Y los otros fueron muertos con la espada que salía de la boca de aquel que estaba sentado sobre el caballo blanco, y todas las aves fueron hartas de las carnes de ellos. Vamos a ver, la bestia, ya entendemos, es el anticristo, el gobernante político, y también el gobernante religioso, el falso profeta. En un instante los ejércitos del mundo quedan sin líderes, porque desafiaron a Dios hasta el último momento y se atrevieron a desafiarlo en guerra. Y esta es precisamente el error más grave que cometieron, porque el que está sentado en los cielos, decíamos que el salmista dice, se reirá de ellos ante sus inútiles esfuerzos. Y esto es algo absurdo, y el resultado naturalmente es inevitable. De acuerdo a la Biblia, la sangre correrá ¿hasta dónde? Hasta los frenos de los caballos. Y estos dos rebeldes y tiranos tienen la distinción de ser los primeros en ser arrojados al lago de fuego. Y el hecho de que estos dos aparecen todavía en el mismo lugar después de 2000 años, en Apocalipsis 20:10, todavía están ahí. Pasaron ya 2000 años, y los 1000 años, y después del milenio todavía están en ese lugar. Y aquí se refuta la falsa doctrina, la falsa enseñanza, el falso acontecimiento de que supuestamente no es verdad que existe el lago de fuego, y que supuestamente es algo que cuando te mueres se te acabó todo. De acuerdo a Tesalonicenses 2:8, estos van a estar en ese lugar, pero como dice el apóstol, van a ser ellos entrados en un juicio para que paguen las consecuencias, pero no para ser destruidos, no es para ser aniquilados, sino para hacerlo inoperante. Cuando Dios dice que le quita el poder a la bestia, significa que lo hace inoperante, le quita el poder, llega a su fin. Y esto naturalmente no es
ni tiene que ver con el arrebatamiento. Porque de acuerdo a la Biblia será como un rayo láser dirigido al anticristo que lo inmoviliza y lo hará estremecer. Se estremecerán los cielos, se estremecerá la tierra y vendrán con Cristo precisamente todos sus redimidos a terminar finalmente con toda la maldad humana. Finalmente Dios hace juicio, porque este es el final de alguien con el que va a terminar, o como un prototipo de la forma en que va a terminar el anticristo. Escuchen ustedes, cuando Dios dice que lo hace inoperante, que destruye su poder, su reino, su dominio, es precisamente el prototipo de alguien que creyó que podía luchar contra Dios. Escuchen ustedes, el que cree que puede luchar contra Dios. Y la Biblia dice claramente, el que no es conmigo, dijo Jesús, es contra mí. ¿Cuántos en este momento creen que pueden vivir sin Dios? Hay muchos que creen que pueden vivir sin Dios. Y esto es muy importante que lo entendamos, porque si nosotros nos desligamos de Dios, estamos en un riesgo latente y que estos acontecimientos son reales. Una persona que dice yo no necesito a Dios es una persona que ha creído que es autónoma, que se puede gobernar a sí mismo sin la ayuda de Dios. Se cree que es soberano. Sin embargo, el soberano y el que concede hoy en este día su misericordia al llamarte al arrepentimiento es nada más y nada menos que nuestro Señor Jesucristo. El tiempo está muy cercano. Necesitamos entender que solamente estando bajo la poderosa mano de Dios vamos a escapar de la ira que ha de venir de esta tierra. Dice que la Biblia que los justos escaparán. Nosotros estamos esperando el momento de esa partida de esta tierra, pero no a sufrir, sino a disfrutar eternamente al lado de nuestro Señor Jesucristo. Él dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para ustedes, para que donde yo estoy, ustedes estén conmigo. ¿Qué más seguridad queremos? ¿Qué más seguridad queremos? Bienaventurados, terminó el apóstol con este libro, los que oyen y leen las palabras de esta profecía en Apocalipsis. He aquí, yo vengo pronto, vengo presto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según fuere su obra. Dios en este día nos llama al arrepentimiento. Nos llama al arrepentimiento. Y en este día, ¿por qué no le decimos a Dios, Dios, renueva mi mente, renueva mi ánimo para servir, mi deseo de continuar hacia adelante? Él lo puede hacer en esta preciosa mañana. Él puede hacer eso y mucho más, siempre y cuando tú te rindas a Él, te allegues a Él y le digas, Señor, ahora entiendo el riesgo que corro si no me entrego a ti con todo mi corazón, con toda mi mente, con todo mi entendimiento. Él te llama en esta mañana. El tiempo está cerca. Pónganse.